Bueno, miren ustedes qué ambición la mía, ¿no? Voy a hablar sobre la doctrina de San Juan de la Cruz. Eso yo quería. Ahora sí, ahora mejor, ahora mejor. Bueno, eh, bueno, mi idea es que, como son dos charlas que me han dado lugar para dos charlas, me voy a tener que ver dos veces acá. Hoy pensaba que viéramos la biografía de San Juan de la Cruz y dos de sus obras, los romances y el cántico, pinceladas, por supuesto, porque tenemos que ir rápido para poder ver algo, aunque sea así de pasada. Pero bueno, las cosas fundamentales. Y después mañana, entonces veríamos Llama de Amor Viva, Subida del Monte Carmelo y Noche Oscura. Por supuesto que es todas las partes más específicas, más características. Y quisiera resaltar que pese a que son varias las obras mayores de nuestro Santo Padre son 4, como sabemos. Bueno, hay muchas personas nuevas, así que si no soy clara, me lo dicen, por favor, que a lo mejor empleando otros términos me explico mejor. San Juan de la Cruz escribió 4 obras mayores, que son los 4 libros, 4 tratados: Cántico Espiritual, bueno, como dije recién, Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura y Llama de Amor Viva. Empezó escribiendo poemas y después le pidieron que aclarara, que comente el significado de esos poemas, y así nacieron los libros. Ahora, yo digo, bueno, ¿qué hilo conductor, qué va a llevar a estas charlas? Es la doctrina. Todas las obras, por supuesto, tratan de la misma doctrina de San Juan de la Cruz, visto desde distintos ángulos, a lo mejor distintas perspectivas. Y yo creo que hasta la biografía de él es doctrina que ha escrito Dios en él, en la persona de San Juan de la Cruz, con esa purificación necesaria que tenemos que tener para llegar hacia la unión de amor con él. Bueno, San Juan de la Cruz las ha vivido en su propia persona, ¿no? Es un ejemplo de la noche oscura, que ya después vamos a ver qué es. Y así que es indispensable dar un repaso, también breve, rápido, por su biografía, para poder comprender lo que escribe después, lo que ha vivido, lo que experimentó y lo que floreció en él después de esa vida de escasez, de penurias. Y sin embargo, tenemos un hombre que ha florecido espiritualmente e intelectualmente. Es uno de los poetas más grandes de la lengua española, y qué decir los aportes que ha hecho para nuestra orden, que nosotros somos sus legítimos herederos, ¿no?, los carmelitas, y para toda la Iglesia, y también para las personas de otros credos que consultan a este santo, ¿no? Lo consultarán como autor, como guía espiritual. Bien, sí. Otra salvedad, otro comentario importante. San Juan de la Cruz, igual que Santa Teresa, tienen una sola meta, un solo motivo, un solo objetivo para escribir. Toda su vida se enfoca ahí y escriben hasta con los codos, el camino hacia la unión de amor con Dios. Esa es la meta. Todo converge ahí. Todo. O sea, la doctrina de los dos va ahí, a ese punto. Y es lo más importante. Es la opción fundamental que tenemos que tener
como cristianos y como carmelitas, ya que somos hijos de ellos la espiritualidad del Carmelo teresiano sanjuanista nos lleva hacia ese punto, hacia ese anhelo que nos tiene que llevar la vida ahí, hacia la unión de amor con Dios. Bueno, empezamos con la biografía. Bueno, Fray Juan nació en el mes de junio de 1542, no se sabe la fecha exacta, en Fontiveros. Eran los padres de Catalina de Álvarez y Gonzalo de Yepes, una familia de muy escasos recursos que eran tejedores, tenían 3 hijos, Juan era el menor, el mayor era Francisco, el del medio Luis. El padre muere joven y deja a esta familia desamparada prácticamente. La madre se vio en serios apuros como para seguir adelante. El niño Luis muere también, que es del medio. O sea que Juan ya desde muy temprana edad empieza con estos sufrimientos, con estas carencias, con estas experiencias dolorosas. Catalina se va a vivir con su familia a Medina del Campo, buscando una mejor oportunidad de vida. Era una ciudad próspera, con más oportunidades. Y Juan entra en el Colegio de la Doctrina, que aunque el título parezca que fue un colegio, como podemos pensar ahora, no fue tal, sino que era una especie de institución para niños pobres, y donde le enseñaron letras, las letras, las cuentas elementales y los oficios, que después le vinieron bien en su vida porque trabajó él mismo con sus manos en los conventos. Y allí estuvo 2 años y según el padre Pablo Ferreiro, que a él le interesa mucho el estudio de la historia de la orden, dice que había un capellán que parece que con una mirada muy aguda detectó en Juan un especial don para las letras. Entonces le sugirió que fuera por ahí. La cosa iba por ahí, ¿no? Que ahondara por ese camino. Después, cuando sale de ahí, Juan se fue al colegio de los jesuitas, un colegio muy renombrado en Medina, con muy buenos profesores. Y los alumnos, y estudió las humanidades jesuitas. Las humanidades jesuitas, en el día de hoy, puedo decir que son formación del estilo, literatura, lenguas clásicas, griego y latín, historia. Y Juan se formó ahí intelectualmente, espiritualmente también. Ahí creció físicamente, no mucho porque era muy bajito, y creció espiritualmente. Ahí tenían cada uno de los alumnos, que no eran muchos, tenía cada uno un confesor jesuita, pero parece que Juan tenía un confesor carmelita. En esa época se le despertó su vocación religiosa. Y no se quedó ahí en la compañía de Jesús, sino que fue con los carmelitas. Hizo su profesión religiosa, se fue a estudiar a Salamanca, lo mandaron allí. No todos iban a estudiar teología en esa época, y los sacerdotes, pero en él han visto una persona que realmente tenía un nivel intelectual que ameritaba ir. Pero a Juan le pasaba algo
una crisis que no se sentía cómodo ahí en el Carmelo, en la comunidad quizá que le había tocado. Desde ya que Dios seguramente había tocado su alma, su vocación contemplativa, y quizá no encontraba el ambiente adecuado, ¿no? Y entonces pensó irse a la Cartuja. Va a decir su primera misa en Medina del Campo, donde estaba su familia, y entonces ahí ocurre una diosicidad, no una casualidad, y se encuentra con Santa Teresa. Santa Teresa acababa de fundar el convento de Medina del Campo y tenía ya los permisos para fundar la rama masculina de los descalzos. Y estaba buscando a ver quién podía ser la columna necesaria para esta fundación, para esta nueva aventura. Escucha hablar de San Juan de Juan de Santo Matías en ese momento, lo manda a llamar, lo invita a hacer esa columna, ¿no?, que ella estaba buscando. Juan acepta, le dice que se iba a ir a la Cartuja, Teresa le dice que no se fuera, y él acepta, con tal de que sea pronto, rápido. Bueno, acepta encantado. Teresa lo invita a la fundación de Valladolid, que recién estaban en obras, remodelando, y no tenía clausura, así que Teresa lo invita a que Juan viva adentro del monasterio la experiencia comunitaria que vivían sus propias monjas de la Reforma, porque a ella le interesaba que después Juan llevara ese mismo ambiente, ese mismo modo de convivencia comunitario a los frailes. Y después entonces se inaugura la fundación del convento de Duruelo, y ahí empiezan los frailes carmelitas, y Juan entonces se transforma toma el nombre de Fray Juan de la Cruz, carmelita descalzo. Bueno, ahí no vamos a entrar en muchos detalles porque no llegamos, pero es maestro de novicios, es director de Alcalá de Henares, y después en 1572 Teresa, por obediencia, tiene que ir como priora al monasterio de la Encarnación, que era donde había estado ella, ¿no? O que había tantas monjas, 120, 130 monjas. Y ella va ahí y lo llama a Fray Juan para que sea el capellán. Ahí va con otro fraile en una casita que quedaba al lado del monasterio, y en 1577 lo raptan, lo secuestran, lo llevan a la cárcel de Toledo, a la cárcel conventual de Toledo, los frailes calzados. Allí sufre Juan una prisión muy espantosa, pobrecito, porque tuvo sufrimientos físicos y psicológicos durante 9 meses. Él está allí en una celda estrecha, oscura, con una ventanita que quedaba arriba, casi en el techo, y otra vez en la vida tiene que experimentar, ¿no?, esos tragos amargos, esas oscuridades, pero en él florece en su espíritu los poemas que nadie podrá decir que fueron escritos ahí, porque escribió el cántico espiritual, las 31 estrofas primeras del cántico, el poema de la fonte, y
y los romances de la Trinidad. En principio eran verbum en latín. Inexplicablemente, una persona que está ahí arrumpada, con falta de comida, con sufrimientos físicos, ¿cómo puede ser que tenga ese espíritu? Le voló el espíritu, floreció y escribió estas bellezas. Logra escapar y él, en esos manuscritos que había escrito, estos poemas, los lleva consigo y se va, bueno, primero lo refugian con los primeros auxilios, digamos, las monjas de ahí de Toledo, y después se va a la casa de un amigo y al mes y medio más o menos vuelve a Andalucía. Y entonces escribe el poema de la noche, termina las estrofas del cántico espiritual, primero 39, que es una versión del cántico, la edición A. Después escribe la número 40, que agrega una estrofa, que es la B, que generalmente tenemos. Y bueno, y ahora vamos a ver entonces el poema de los romances. A mí personalmente, desde que leí los romances hace más de 35 años, quedé fascinada. La mayoría los conocemos porque en Navidad cantamos las últimas estrofas del nacimiento, tan lindas, pero a mí lo que me golpeó fueron las primeras estrofas del cántico. El cántico, las primeras estrofas se basa en el prólogo de San Juan, y como nos da puntada sin nudo teológicamente, el concilio de Nicea y Constantinopla, luz de luz, sustancia de sustancia, la parte cristológica. Y bueno, y después en el correr de todas las estrofas, de todos los romances, no, estoy diciendo del cántico, no, de los romances, bueno, termina con el Evangelio de San Lucas, ¿no? De Simón y la anunciación y el nacimiento. Bueno, y los romances, que quiero hablar un poco de estas primeras estrofas, se complementan, a mi parecer, perfectamente con el icono de Rublev, de los tres ángeles, ¿no? Porque acá vemos estos tres ángeles sentados a una mesa que interpretamos que es la Santísima Trinidad. Pueden ser los ángeles que visitaron a Abraham en el Génesis. Atrás se ve como una especie de árbol, que puede ser la encina de Manré. Una casa, que puede ser la iglesia, puede ser la casa de Abraham. Y vemos estas tres figuras misteriosas que lo más notorio es las miradas de amor que se tienen uno con el otro, ¿no? Esta figura, esta de acá, la de la izquierda, Rublev no dejó un comentario ni una explicación del icono, así que es interpretación del que contempla el icono. Bueno, y sabemos que el icono no es, tenemos acá en una Carmelita Seglar en Córdoba que es especialista en iconos, pero bueno, yo me atrevo a decir que no es una pintura común, sino que los iconos son una ventana al cielo. Los motivos siempre son sagrados, son religiosos, sagrados, están hechos realizados con mucho tiempo de trabajo y en oración. Y está cargado de símbolos, ¿no? Nos lleva a otra realidad, a la realidad celeste. Bueno, y acá esta figura representa al Padre. Lo podemos ver con sus
con sus ropas transparentes, un ser espiritual, celeste. La figura del centro es el Verbo, el Hijo, el Hijo. Sus ropas no son transparentes, sino que son opacas, que nos recuerdan la materia, la encarnación del Verbo. Y estas ropas color morado nos hacen acordar al carácter real de Cristo. Y acá vemos al Espíritu Santo, que también tiene ropas transparentes, por ser un ser espiritual, y sus dedos, acá vemos que tiene dedos largos que apuntan para abajo. Y acá en la mesa vemos un rectangulito, como una hendidura en la mesa, y también simboliza la creación, lo creado, el mundo, y el Espíritu Santo está señalando hacia ahí. Él es el don. El Padre y el Hijo se miran con un amor inefable, abisal. Y el Espíritu Santo procede de ese amor abisal y nos lo da a nosotros, porque Dios es don, Dios se da. Y acá vemos un cáliz, que esto puede ser un trozo de materia o de carne que simboliza la encarnación. Y yo me lo imagino a San Juan de la Cruz, porque esta escena se da en la eternidad, antes de la creación del mundo. Y yo me lo imagino a San Juan de la Cruz ahí asomadito, escondido ahí en ese cielo en la eternidad, atrás de un cortinazo, espiándolo y tratando de escuchar lo que dicen. Y entonces escribe. Lástima que no podamos leer todo el cántico, por supuesto. El cántico, lo tengo con el cántico en los romances. Ya estamos en ambiente, así que bueno, todo el prólogo de San Juan, que también es bellísimo, los invito a leerlo, el que no lo leyó, pero después empieza diciendo el padre, ¿no? Le dice al hijo: una esposa que te ame, mi hijo, darte quería, que por tu valor merezca tener nuestra compañía y comer pan a una mesa del mismo que yo comía, porque conozca los bienes que en tal hijo yo tenía, y se congracie conmigo de tu gracia y lozanía. Y el hijo le dice: mucho lo agradezco, padre. El hijo le respondía: a la esposa que me dieres, yo mi claridad daría, para que por ella vea cuánto mi padre valía, y cómo el ser que poseo de su ser recibía, reclinarla ello en mi brazo, y en tu amor se abrazaría, y con eterno deleite tu bondad sublimaría. Este poema es toda una logoterapia, porque nos dice que no somos frutos de la casualidad, somos frutos del amor de Dios, y es el por qué hemos sido creados, y nos dice el para qué. El para gozar el amor de Dios en esa mesa, porque es Cristo que viene a buscarme, a buscar a cada uno de nosotros para llevarnos del brazo a sentarnos en esa mesa. Y acá no lo puse, pero hay unos versos que dice el Padre: el que a ti más te asemeja,
yo más lo querría, no me acuerdo ahora exactamente, y el que no se te asemeja, de mí nada tendría. Ahí está también la doctrina de la purificación, de la cristificación, la doctrina de Juan, que vamos a ver en otros lados. Así que en todas las obras él pone esa impronta, porque no es que viene a buscarnos y nos lleva del brazo como si no pasara nada, no. Nosotros tenemos que asemejarnos al esposo que nos viene a buscar, que nos viene a tomar del brazo y que nos lleva a esa mesa. Porque ahora, fijándonos de nuevo en el icono, vemos que los tres ángeles están sentados en tres lados de la mesa y que el lado del frente está, ahí no hay nadie, ¿no? Y ese lado es para mí y para cada uno de ustedes, para el que contempla el icono. Es el lado que está escrito nuestro nombre en la mesa del Padre, ¿no? Así que bueno, por eso a mí me encantan los romances. Bueno, ahora vayamos con el cántico. Bueno, les repito que esto es el comienzo de los romances, que después hay que seguir leyéndolo. Bueno, el cántico. En el prólogo del cántico espiritual le escribe a la madre Ana de Jesús, que era una monja muy cercana a Teresa, a quien dedica el libro y hace una aclaración muy importante, y también lo es para todos los lectores de sus obras, es decir, para nosotros. Le dice: no pienso yo ahora declarar toda la anchura que el espíritu fecundo del amor en ellas lleva. Sería ignorancia que los dichos del amor en inteligencia mística puedan expresarse en palabras. Claro, él escribe en inteligencia mística, él escribe en ese estado de contemplación, de amor, y esas poesías que son sublimes. Pero claro, después le piden, por favor, Fray Juan, ¿nos puede aclarar, nos puede explicar bien el significado de esta belleza de la poesía? Y después, claro, cuando lo vuelca en palabras, en la prosa, la magia un poco se pierde, ¿no? Porque el lenguaje de la poesía es un lenguaje abierto, no está definido. Cualquier poesía, la poesía termina, lo larga el autor y queda como flotando y termina de cerrarse según el espíritu del que la lee, ¿no? Y dice, por haberse escrito, dice, bueno, no se pueden declarar con precisión ni lo intento, dice Fray Juan, solo dar luz general para que cada uno lo aproveche a su modo y caudal de espíritu. Así que las poesías de San Juan de la Cruz es para leerlas y releerlas y dejar volar el espíritu y que el Espíritu Santo nos inspire. Bueno. Ahora vamos a hablar del camino espiritual. El camino espiritual de cada uno empieza mucho antes que tomemos conciencia, ¿no? Porque empieza con nuestra vida, porque somos seres espirituales, somos espíritus encarnados, así que, por supuesto, tenemos que tener también una vida espiritual, lo que no tomamos conciencia hasta que decimos, bueno, yo quiero avanzar en mi vida espiritual, quiero hacer algo, quiero caminar, quiero mejorar, quiero ir hacia esa unión de amor con Dios. Y acá en el cántico, entonces, Fray Juan comienza con la primera estrofa
No desde el principio, como empieza Teresa, con las moradas, la primera morada, que es para aquel que reza de vez en cuando, que todavía no tiene ni idea de lo que hay en el centro del alma, ¿no? Sino acá podríamos ubicarlo dentro de la tercera y cuarta morada, que ya hay el amado del alma ha topado ese toque delicado que a vida eterna sabe. Ahí, chic, y enamoró. Y como enamoró, se fue, desapareció, se oculta, se esconde. Entonces deja a la enamorada con esa sensación de angustia por no tener al ser amado y empieza la búsqueda. Ahí tenemos a una orante. Ya esta persona que comienza en esta estrofa del cántico ya no es un rezador, sino que se ha convertido en orantes, como en palabras de Teresa, ¿no? Ya es una sierva del amor. Y entonces, bueno, como en el Cantar de los Cantares, que se basa San Juan en este poema, la amada sale, corre, lo busca por todos lados. ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está? ¿A dónde te escondiste, amado? Y entonces en la primera estrofa dice: ¿a dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, como el ciervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y era sido. Y San Juan de la Cruz nos dice: haremos bien encaminando a esta alma sedienta a encontrar a su esposo para que se una con él por amor en esta vida, tanto como puede, para que llegue a gustar lo que aquí se puede, esta gota de su deleite. Habla que, bueno, el deleite en esta vida, comparándolo con el deleite de la vida eterna, por supuesto que es mucho mayor. El alma, pues, que le quiere encontrar, ha de salir de todas las cosas con la afición y la voluntad y entrar dentro de sí misma con sumo recogimiento y siéndole todas las cosas como si no fuesen. Salir de todas las cosas, quito mi atención, es decir, mi voluntad, mi corazón de las cosas que me rodean. Jesús nos dice: en donde está tu tesoro, está tu corazón. No quedarnos pegoteados en las cosas materiales o amores desordenados. Él habla del tesoro escondido. Él nos habla, Jesús, que es el tesoro. Él mismo es el tesoro y está escondido. Y nos pide nuestro corazón para ir en su búsqueda. Fray Juan continúa diciendo: está Dios en el alma escondido, y ahí le ha de buscar con amor el buen contemplativo, diciendo: ¿a dónde te escondiste, amado? Y él sugiere que se le diga así esa frase cuando uno lo busca, ¿no? En la oración, que a veces, bueno, estamos con un poco de sequedad, que no, decir esa frase. Entonces el amado es como que se siente tocado y hay una respuesta de él, ¿no? ¿A dónde te escondiste, amado? Y siguiendo en las canciones del cántico, continúa la búsqueda frenética con cantidad de verbos que nos indican movimiento, de aquí para allá,
Aquí vemos a esta chica buscando el amado por todos lados. Dice, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Acá entonces está diciendo que por más que busque y se encuentre con flores, con cosas de la creación, cosas maravillosas, no se va a detener ahí, no va a poner su corazón ahí, no va a quedar pegoteada porque ella está buscando al amado. No se va a quedar pegoteada ahí. Y sigue buscándolo, una búsqueda frenética. Después, más adelante, dice, ¡ay, quién podrá sanarme! Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más, ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Acá ya no quiere saber nada de meditación, de reflexión, sobre cosas que le hablan acerca del amado. Ya es un proceso. El camino espiritual es un proceso, ¿no? Que ya cuando se va avanzando, al principio tenemos lecturas, dice Teresa, ella no da ningún método, hagan lo que más les despierte a amar. Puede ser un canto gregoriano, puede ser poesía de San Juan de la Cruz, un salmo o el Evangelio, obviamente. Pero llega un punto en que esa alma enamorada lo quiere a él. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vos? No quiero ningún mensajero que no sabe decirme lo que quiero. Lo que quiero son vos. Y en la canción 11 dice, descubre tu presencia y máteme tu hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura. Es decir, dice en la canción 12, oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. No se puede creer lo vehemente que es el ansia y la pena que el alma siente cuando ve que se acerca a saborear tal bien, dice Juan, y no se lo dan. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Antes de ensalzar y glorificarla al alma, la humilla y la agota. Por eso, en medio de las pruebas, también la ilumina con algunos rayos de luz divina, tan potentes y llenos de amor que hacen polvo todo su ser natural. Coincide con el relato de Santa Teresa de los arrobamientos, que en algunos pasajes dice que parece que se descoyuntan los huesos. O sea que en medio de las purificaciones, en este estado ya avanzado, también Dios hace regalos a su amada, ¿no? Hace regalos muy importantes. Y entonces, como en esos arrobamientos, en esos vuelos, contemplación tan grandes, que le muestran cosas del cielo, por eso le dice la amada al amado, tan temerosa, que está hablando de los ojos, ¿no? Apártalos, amado, que voy de vuelo. La amada dice, aparta esos ojos divinos que me hacen volar, sacándome de mí a una contemplación suma que mi cuerpo no puede soportar, que no se los comunique en el cuerpo, que se los comunique cuando ella está fuera del cuerpo. El esposo en la otra vida, pero el esposo le impide este deseo y este vuelo diciendo, vuélvete paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma.
al aire de tu vuelo y fresco toma. El amado también, herido de amor, se recrea y refresca en el vuelo de su contemplación. Entonces acá ya es el desposorio, ¿eh? Y comienzan los cambios en la misma literatura, en las mismas palabras del poema. No hay más angustiosas búsquedas, no se terminó el frenesí, los verbos que indican movimiento, dinámica. Ahora todo es quietud y gozo pacífico. No hay verbos, todo es calma. Mi amado, las montañas, los valles solitarios memorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. La noche sosegada esparce los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Ya es todo quietud. Casi no hay verbos en esos versos. Y en la estrofa 22, el amado la llama esposa. Entrado se ha la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Y así sigue hasta la estrofa 40. En este estado de matrimonio espiritual, que con el tiempo se va ese amor aquilatando más, hasta que la esposa llega a anhelar ese gozo completo del esposo que se da recién en la otra vida. Entonces, Fray Juan continúa en la llama de amor viva, en el otro poema que viene a ser la continuación de este. Bueno, dejamos por hoy para que no se haga tan largo y mañana continuamos. ¿Qué le parece? Bueno, gracias.